Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Creo que no existe lugar con mayor misterio que la península de Yucatán. Para empezar, está el cráter de Chicxulub, esa cicatriz enterrada de más de 180 kilómetros de diámetro, el impacto que según acabó con los dinosaurios y que durante 65 millones de años permaneció oculto bajo la roca caliza, como un secreto que la Tierra no quería contar. Y por si fuera poco, sobre esa herida geológica floreció la civilización maya, una cultura que construyó observatorios astronómicos, desarrolló un calendario de precisión asombrosa y, sin embargo, colapsó misteriosamente dejando ciudades enteras devoradas por la selva. Pero el verdadero abismo del misterio yucateco no termina ahí. Debajo de esa superficie caliza hay un laberinto de cenotes, ríos subterráneos y cavidades que aún no hemos cartografiado del todo. Y, según algunos testimonios, hay algo más. Pozos que descienden 3 kilómetros sin explicación natural, paredes trabajadas por tecnología desconocida, inscripciones que ningún arqueólogo puede traducir, y la sugerencia de que bajo la raíz del mundo podría haber criaturas que no están muertas, sino esperando. Mi nombre es Andrade, eso es suficiente. En 1994 era coordinador de campo para una empresa de desarrollo minero con sede en Mérida. No era geólogo, no era arqueólogo, no era ningún tipo de especialista. Era el hombre que se aseguraba de que los especialistas llegaran al lugar correcto, tuvieran lo que necesitaban y entregaran sus reportes a tiempo. Era el enlace entre el trabajo de campo y las oficinas. Un puesto sin nombre glamoroso, pero relevante. Yo era quien decidía cuándo seguir adelante y cuándo detener las operaciones. Lo que voy a describir aquí no lo he publicado antes. Durante muchos años mantuve silencio porque me pidieron que lo hiciera, y durante algunos años más guardé silencio por razones propias. Hoy tengo 64 años. Las personas que me pidieron discreción llevan mucho tiempo muertas o retiradas, y las instituciones que estaban involucradas ya no operan de la misma forma. No pretendo que alguien me crea. Solo quiero que quede escrito. El proyecto empezó como algo completamente ordinario. La empresa había identificado una zona al sur de Yucatán, cerca del límite con Campeche, como potencialmente viable para extracción de piedra caliza. La piedra caliza es uno de los materiales más utilizados en la construcción regional, y la demanda en los 90 era alta. El objetivo era sencillo: enviar un equipo de prospección, evaluar el terreno, tomar muestras y determinar si valía la pena invertir en abrir una cantera. Yo llegué al sitio a mediados de octubre de ese año. El equipo inicial era pequeño, 4 trabajadores de campo, un topógrafo y yo. Acampamos en el perímetro de una parcela semiabandonada. El terreno era monte bajo, con algunas elevaciones menores y mucha vegetación densa. Nada fuera de lo ordinario para esa parte de la península que, dicho sea de paso, es una de las zonas más cargadas en ruinas mayas. Los primeros 3 días fueron rutinarios. El topógrafo levantó mediciones, los trabajadores abrieron algunas zanjas de prueba, se tomaron muestras de roca. Todo indicaba que el depósito de caliza era consistente y de buena calidad. El cuarto día, durante una inspección en el sector noreste de la parcela, uno de los trabajadores, un hombre al que llamábamos Chino por el apellido, llamó mi atención desde una hondonada parcialmente cubierta por vegetación. Había una abertura en el suelo. No era enorme. Tenía quizás 1,5 metros de diámetro visible, pero estaba parcialmente colapsada. Rocas y tierra la habían ido tapando con el tiempo. Chino dijo que había sentido una corriente de aire saliendo de ahí,
incluso antes de verla. Eso era lo que lo había detenido. Metimos una linterna. La luz bajó varios metros sin tocar fondo visible. Le dije a Chino que no tocara nada, y fui a buscar al topógrafo. Esa tarde intentamos medir la profundidad con el equipo que teníamos, que era básico. Atamos una cuerda con un peso en el extremo y la fuimos soltando. La cuerda se acabó antes de llegar al fondo. Teníamos 80 metros de cuerda. El topógrafo, un hombre llamado Fuentes, me dijo que eso era inusual, pero no necesariamente imposible. En la región hay cenotes y cavidades kársticas profundas. Le pregunté si había visto algo así antes. Me dijo que no. Esa noche, en el campamento, hice la llamada a la oficina en Mérida. No reporté la profundidad exacta porque no la teníamos. Dije que habíamos encontrado una cavidad que requería evaluación antes de continuar con la prospección. La empresa mandó equipo adicional al día siguiente, cuerdas más largas, iluminación portátil y un instrumento para medir presión y temperatura en el interior. Tardamos 2 días en tener una medición más precisa. La cifra que obtuvimos no era exacta, pero era suficientemente clara para causar un problema. La cavidad descendía cerca de 3 kilómetros. Fuentes me explicó la magnitud de eso con una referencia que yo no conocía hasta ese momento. Me dijo que los soviéticos habían perforado el pozo más profundo de la historia en la península de Kola, en el extremo noroeste de Rusia. Ese proyecto, llamado Kola Super Deep Borehole, había tardado décadas de trabajo continuo con tecnología de punta y había alcanzado poco más de 12 kilómetros de profundidad. Era considerado una hazaña de la ingeniería del siglo XX. La diferencia era que eso era un túnel perforado con máquinas. Esta cavidad en Yucatán, de 3 kilómetros, no mostraba ningún rastro de maquinaria moderna. Las paredes no tenían marcas de taladros o explosivos. No había escombros de perforación industrial. No había nada que explicara cómo se había formado. Fuentes no supo decirme si podía ser una formación natural. Dijo que era posible, pero que no lo había visto antes. Ese día suspendí la prospección y contacté a la empresa con un reporte completo. Les dije que esto no era un problema de cantería, era algo diferente. La respuesta tardó 2 días en llegar. Cuando llegó, no fue la que esperaba. Me dijeron que iban a mandar especialistas. El equipo llegó en partes, a lo largo de una semana. Primero llegó el geólogo, un hombre llamado Varela, de unos 50 años, con experiencia en zonas kársticas. Después llegó la arqueóloga, Sofía Méndez, que trabajaba vinculada con el INAH, aunque en este caso llegó por contrato privado. Luego un historiador de religiones, el doctor Espinosa, de una universidad en la Ciudad de México, y finalmente un epigrafista, apellidado Robles, que llegó con todo un sistema de iluminación especial para documentar superficies talladas. No se me explicó cómo habían sido convocados ni quién había hecho las gestiones. Yo seguía siendo el coordinador de campo. Mi función era la logística, asegurarme de que todos tuvieran equipo, agua, alimentación, comunicación. El proyecto de cantera había sido archivado sin ningún comunicado oficial. Nadie me dijo que estaba cancelado. Simplemente dejó de mencionarse. Durante los primeros días, el equipo trabajó en la boca de la cavidad sin descender. Varela tomó muestras de las paredes externas. Sofía documentó el perímetro con fotografías y notas. Robles revisó la superficie de roca visible desde arriba con sus lámparas. Espinosa, que no era hombre de campo, hacía preguntas y tomaba notas. Al 4.º día, con equipo de descenso instalado, bajaron los primeros 50 metros. Yo bajé con ellos. La cavidad no era un tubo recto. Descendía en ángulo moderado durante los primeros tramos, con paredes que en algunos puntos se ensanchaban formando cámaras pequeñas. El aire era fresco, más frío que afuera, y había humedad, pero no agua visible en esa primera sección.
La iluminación que habíamos montado alcanzaba para trabajar con comodidad en los niveles superiores. Sofía fue la primera en señalar algo relevante. En la pared oeste, a unos 20 metros de la entrada, había marcas en la roca. No eran naturales, eran cortes, algunos paralelos, algunos formando ángulos, con una regularidad que no podía explicarse por erosión ni por fractura natural. Sofía los documentó con calma, sin exaltación, aunque yo vi que le temblaban un poco las manos cuando sostenía la cámara. «Son mayas», dijo, con reserva. «O al menos hay elementos que podrían serlo. Algunos alineamientos recuerdan marcas de construcción. Pero no es definitivo». Varela miró las marcas y no dijo nada durante un momento. «La roca en esta sección tiene la misma composición que la superficie», dijo finalmente, «pero los cortes son demasiado limpios para herramientas de piedra. Demasiado limpios incluso para herramienta de metal prehispánico». Nadie respondió a eso. Seguimos bajando. En los días siguientes, hicimos descensos más profundos, siempre con sistema de cuerdas y con protocolos que Varela estableció para la seguridad del equipo. Bajábamos en grupos, nunca solos, con comunicación por radio hacia la superficie donde siempre quedaba al menos una persona de guardia. Lo que encontramos conforme bajamos fue cambiando en un sentido que no supe cómo describir en el momento y que todavía me cuesta articular con precisión. Las marcas mayas, o lo que Sofía identificaba como posiblemente mayas, desaparecieron alrededor de los 120 metros. A partir de ahí, las paredes eran diferentes. No en composición, que Varela verificó era caliza continua, sino en textura y en la forma en que habían sido trabajadas, porque habían sido trabajadas. Eso era evidente para todos. Las superficies eran demasiado uniformes para ser naturales, pero el método no correspondía a nada reconocible. Sofía lo explicó así, una tarde en la superficie, después de una jornada larga. Las culturas mesoamericanas que conocemos dejaban ciertos tipos de rastros, herramientas específicas, técnicas específicas. Lo que hay en los niveles inferiores no corresponde a ninguna de ellas. No es que sea más burdo o más primitivo. En algunos aspectos parece más preciso, pero no encaja en ninguna categoría que yo conozca. Varela agregó su propia observación. Las capas geológicas que rodean la cavidad en los tramos más profundos son consistentes con formaciones de hace varios cientos de miles de años. Si alguien modificó esas paredes mientras esas capas ya estaban consolidadas, eso coloca la intervención en un periodo anterior a cualquier registro humano conocido. Nadie preguntó la implicación obvia de eso. Todos la entendimos. Fue en la jornada del 8º día que encontramos la losa. Estábamos en una cámara a aproximadamente 400 metros de profundidad. La cámara era más amplia que los tramos anteriores, con techo suficientemente alto para estar de pie sin problema. En el centro, sobre el suelo que había sido aplanado de forma evidente, había una losa de piedra rectangular, de aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho. Estaba inclinada ligeramente, como si el suelo bajo ella hubiera cedido parcialmente con el tiempo. Tenía inscripciones en la cara superior. Robles la examinó durante varias horas. Trajo su iluminación especial, tomó fotografías con múltiples ángulos, hizo calcos en papel. Espinosa estuvo junto a él todo el tiempo, mirando sin tocar. Las inscripciones no eran mayas. Eso fue lo primero que Robles dijo con seguridad. No eran mayas, no eran ningún sistema de escritura mesoamericano conocido, y tampoco correspondían a nada del viejo mundo que él pudiera identificar de inmediato. Había símbolos que repetían con cierta consistencia, lo que sugería un sistema con reglas, no marcas aleatorias. Pero la clave, la que permitió trabajar con el texto, era una sección que tenía una estructura diferente. Robles la llamó estructura de versículo. Era una secuencia que parecía organizarse en frases cortas, con una lógica interna que se podía inferir parcialmente,
aunque no se entendiera el idioma. Las inscripciones fueron fotografiadas, transcritas y enviadas ese mismo día a un epigrafista externo en la Ciudad de México, un académico con acceso a recursos que Robles no tenía en campo. La respuesta tardó 3 días. Durante esos 3 días, seguimos bajando. Los niveles entre los 400 y los 600 metros fueron los más perturbadores en un sentido físico que no esperaba. No hubo nada visual en ese tramo que fuera particularmente diferente a lo anterior. Las paredes seguían mostrando esa textura trabajada, uniforme, inexplicable. La temperatura bajó varios grados. La humedad aumentó levemente, pero lo que perturbó al equipo y me perturbó a mí fue el sonido, o más bien, la ausencia de ciertos sonidos y la presencia de otros. A esa profundidad, el silencio era casi total. No había viento, no había agua, no había fauna. Era un silencio denso, del tipo que uno no experimenta con frecuencia. Pero dentro de ese silencio, de forma intermitente, había algo. No era un ruido fuerte. Era más parecido a una vibración baja, casi en el límite de lo que el oído puede captar. Varela dijo que podía ser movimiento de roca, presión tectónica. Nadie discutió esa explicación, pero tampoco parecía convencer a nadie del todo. Espinosa fue el único que verbalizó lo que varios pensaban. Suena como respiración. Varela lo ignoró. Yo no lo ignoré, pero tampoco dije nada. Esa noche, en el campamento, el equipo estuvo más callado de lo normal. Se habló de logística, de cuántos metros podíamos bajar al día siguiente, de si el sistema de cuerdas era suficiente para los tramos que venían. Nadie habló del sonido. La respuesta del epigrafista externo llegó la mañana del 11º día. Era un texto corto. Decía que había logrado reconstruir un fragmento con suficiente coherencia para proponer una traducción tentativa, y que lo que seguía debía entenderse como interpretación aproximada, no traducción literal. El fragmento decía: aquel que yace enterrado bajo la raíz del mundo, no duerme como duermen los hombres, ni muere como mueren los dioses. Fue encadenado no por su debilidad, sino porque su aliento marchita la creación, y su despertar no pertenece a este tiempo. Al pie del mensaje, el epigrafista externo había escrito una sola línea adicional: no puedo identificar el sistema de escritura. Si alguien puede decirme dónde fue encontrado exactamente, sería de ayuda. No se le respondió esa última parte. Leí el texto 4 veces. Robles lo leyó en voz alta al equipo. Espinosa escuchó con los ojos cerrados, y cuando Robles terminó, dijo: eso no es un epitafio, es una advertencia. Nadie dijo nada por un momento. ¿Para quién?, pregunté yo. ¿Para quién llegara?, dijo Espinosa. Bajamos ese mismo día. A los 800 metros había una transición clara en la cavidad. Las paredes se abrían abruptamente hacia una cámara de dimensiones considerablemente mayores. No puedo dar medidas exactas, porque el equipo de medición que teníamos tenía límites, pero la cámara era grande, suficientemente grande para que la luz de nuestras lámparas no alcanzara los extremos. El piso era plano, más plano que en cualquier otro nivel, como si hubiera sido preparado. Las paredes en esta sección tenían una textura diferente, más lisa, con marcas que Robles clasificó más tarde como posiblemente decorativas o simbólicas, aunque en ese momento nadie se detuvo a examinarlas. Lo que detuvimos al equipo estaba en el centro de la cámara. Yo lo vi desde la entrada, cuando llegamos al borde de donde el pasaje se abría hacia la cámara grande, y tardé unos segundos en procesar lo que estaba mirando. Mis ojos lo reconocieron como una silueta, una forma grande sobre el piso, antes de que mi cabeza encontrara palabras para describirlo. Era un ser, humanoide en estructura básica, un torso, extremidades que correspondían a brazos y piernas, una cabeza, pero era grande. Estimé en ese momento,
y los cálculos posteriores confirmaron que medía entre 3 y 3,5 metros de altura en posición vertical. En ese momento no estaba vertical. Estaba en el suelo, con el cuerpo parcialmente recostado hacia un costado, con la espalda contra la pared de la cámara. Tenía alas. Eso tardé más en procesarlo, porque no era la palabra que mi cabeza buscaba. Eran estructuras que salían de la espalda y los hombros, que en algún punto habían tenido una extensión considerable, pero que ahora estaban deterioradas, con el tejido entre lo que parecían ser articulaciones reducido a algo seco y fragmentado. No eran funcionales. No sé si alguna vez lo habían sido en el sentido práctico, pero estaban ahí, reconocibles. Estaba encadenado. Eso fue lo que vi inmediatamente después de la forma general del cuerpo. Las cadenas. No eran cadenas delgadas. Eran estructuras gruesas, de un material que en ese momento no supe identificar, que sujetaban sus extremidades a la pared y al piso mediante anclajes que habían sido insertados en la roca misma. Había cadenas en los brazos, en las piernas, en el torso, y estructuras adicionales que sujetaban las alas contra el cuerpo. No era contención improvisada, era metódica. Cada punto de sujeción estaba posicionado de forma que el rango de movimiento del ser quedaba reducido al mínimo posible. No estaba muerto. Eso lo entendí cuando me acerqué lo suficiente y noté el movimiento del pecho. Lento, con intervalos de casi 1 minuto entre cada ciclo, pero presente. Respiraba. El equipo se quedó estático durante varios minutos. Nadie habló. Yo tampoco. Recuerdo que Sofía fue la primera en dar un paso hacia adelante y que Varela la tomó del brazo sin decir nada. Ella lo miró, él la soltó y ella siguió avanzando despacio. Los ojos del ser estaban cerrados. La piel, si podía llamarse así, era de un color que en la luz de nuestras lámparas parecía entre gris y ocre pálido, y tenía una textura que desde la distancia parecía más densa que la piel humana. La cabeza tenía proporciones reconocibles. Frente, cavidades oculares, estructura de mandíbula. Pero las proporciones no eran exactamente humanas. El cráneo era más alargado, la mandíbula más pronunciada, los huesos de la frente más marcados. Varela se acercó metódicamente. Sacó un termómetro de campo y lo acercó al cuerpo del ser sin tocarlo. «Temperatura corporal detectable», dijo en voz baja. «Está vivo». Espinosa se persignó. Lo vi hacerlo desde donde yo estaba parado, y me pareció un gesto que no requería comentario. Pasamos en esa cámara varias horas. Documentamos, fotografiamos, medimos distancias. Varela tomó muestras de las cadenas sin tocar al ser. Robles documentó las marcas de las paredes circundantes. Sofía hizo un registro sistemático de la posición del cuerpo, los puntos de anclaje, la distribución de las cadenas. Nadie propuso tocarlo. Nadie propuso intentar comunicarse con él. Eso no fue una decisión discutida. Fue un instinto colectivo que no necesitó palabras. Subimos al campamento ya de noche. El debate comenzó esa misma noche y continuó de forma intermitente durante los 3 días siguientes. No fue un debate ordenado. Fue una serie de conversaciones, algunas formales alrededor de la mesa del campamento, otras en fragmentos durante las jornadas, otras en intercambios de 2 o 3 personas, mientras los demás dormían o trabajaban. Yo participé en todas porque era parte de mi función estar presente. Lo que sigue es mi reconstrucción de lo que se dijo. Espinosa fue el primero en nombrar la hipótesis que todos habían pensado desde que vieron las alas. Podría ser un ángel, dijo sin rodeos, o al menos podría ser el origen de esa idea. La forma, las alas, el texto de la losa, todo encaja con narrativas antiguas de entidades castigadas o contenidas. Varela respondió sin esperar. Las narrativas antiguas son posteriores al hallazgo. Si el ser lleva ahí tanto tiempo como sugieren las capas geológicas,
Ninguna tradición religiosa conocida podría haber sido testigo de su encierro. Cualquier texto sobre ángeles vendría después. No digo que los textos sean testimonio directo, dijo Spinoza. Digo que podrían ser eco. Una cultura que encontró algo así, o que supo de algo así, pudo haber construido su mitología a partir de eso. Eso es especulación, dijo Varela. Todo lo que estamos haciendo aquí es especulación, respondió Spinoza. La diferencia es de qué datos especulamos. Robles intervino en ese punto. Él había estado callado durante la primera parte del intercambio. El texto no habla de ángel, no usa esa palabra ni ningún equivalente que yo haya identificado. Lo que dice es que fue contenido porque su existencia representa una amenaza para la creación. Eso puede encajar con un ángel caído, sí, pero también con algo completamente diferente que fue categorizado así después, cuando alguien encontró el texto y buscó una etiqueta que conociera. ¿Cuál sería tu hipótesis?, le pregunté. No tengo hipótesis sobre qué es, dijo Robles. Lo que sí tengo es una lectura del texto, y el texto no describe a ese ser con reverencia, lo describe con miedo. Sofía escuchó todo eso, y luego dijo lo que había estado pensando. Independientemente de que sea, alguien lo puso ahí. Eso es lo que más me interesa. Y quien lo puso tenía la capacidad de excavar o trabajar a una profundidad de casi 1 kilómetro, con una precisión que no corresponde a ninguna cultura que yo conozca. Eso implica una civilización o una entidad que operaba en una escala que no está en ningún registro arqueológico. O implica que el ser no fue llevado ahí, dijo Varela, sino que el lugar fue construido alrededor de él donde ya estaba. Eso detuvo la conversación durante un momento. ¿En qué cambiaría eso?, preguntó Spinoza. Cambiaría quien tenía acceso a él en primer lugar, dijo Varela. Si fue capturado y transportado, eso requiere una capacidad logística enorme. Si simplemente fue encontrado y contenido in situ, el problema se reduce a la ingeniería de la contención, no al traslado. Sofía consideró eso. Sigue siendo ingeniería de contención a casi 1 kilómetro de profundidad. Sí, dijo Varela, pero es más plausible que moverlo. La pregunta sobre cuánto tiempo llevaba ahí fue la que menos respuestas concretas produjo, y la que más incomodaba a Varela, que era el único con herramientas para intentar una estimación. Él explicó el problema de esta forma. Las capas geológicas que rodean la cavidad en los niveles más profundos son viejas. Hablamos de formaciones que se consolidaron hace cientos de miles de años, posiblemente más. Si las paredes de la cavidad fueron modificadas mientras esas capas ya eran sólidas, eso coloca la intervención dentro de ese periodo, pero no puedo darte una fecha. Los métodos que usaría normalmente requieren muestras que no hemos tomado del ser mismo, y tampoco estoy seguro de que funcionen aquí. ¿Por qué no?, pregunté. Porque asumen tasas de cambio estándar en materiales orgánicos. Si ese ser tiene un metabolismo tan reducido que está casi en suspensión, sus tejidos podrían no estar envejeciendo a una tasa normal. Cualquier datación que intentara podría arrojar un resultado completamente distorsionado. Entonces no sabemos cuánto tiempo lleva ahí, dije. No con precisión. Podría ser miles de años. Podría ser más. La formación de la cavidad y la evidencia geológica sugieren que es anterior a cualquier civilización humana que hayamos documentado. Esa última frase la dijo sin énfasis especial, como si fuera un dato más. Pero todos en la mesa supimos lo que implicaba. La cuarta pregunta, la del motivo, fue la que produjo más desacuerdo entre Spinoza y los demás. Spinoza sostenía que había un elemento moral en la contención. El texto hablaba de un ser cuyo aliento marchitaba la creación. Eso, para él, apuntaba a una narrativa de castigo, una entidad que había actuado de cierta forma y había sido inmovilizada como consecuencia. Una estructura que aparece en muchas tradiciones religiosas: la caída, el castigo, el confinamiento.
Sofía no descartaba eso, pero prefería una lectura más práctica. El texto dice que fue contenido porque su presencia representa un peligro. No dice que fue castigado por algo que hizo. Esas son dos cosas diferentes. El castigo implica una respuesta moral. La contención puede ser puramente una medida de seguridad, como aislar algo peligroso que no puede ser destruido. ¿Por qué no podía ser destruido?, preguntó Espinosa. No lo sé, pero hay una diferencia significativa entre lo encerramos porque se lo merece y lo encerramos porque no podíamos eliminarlo. La segunda opción implica que quien lo encerró tenía un límite, que había algo que estaba fuera de su alcance. Robles apoyó esa lectura. La estructura del texto no es la de un decreto de castigo. Los textos de castigo generalmente identifican la falta. Este texto no dice qué hizo el ser para merecer la contención. Solo describe por qué fue contenido, porque su presencia es destructiva. Eso se parece más a un protocolo de contención que a una sentencia. Espinosa no cedió del todo. Eso no elimina la posibilidad de que el acto de contención tuviera también un componente moral para quien lo realizó. Las dos lecturas pueden coexistir. Pueden coexistir, dijo Robles, pero no podemos confirmarlo. Lo que sí podemos confirmar es que alguien tomó la decisión de mantenerlo vivo en lugar de intentar matarlo. Y eso es relevante independientemente del motivo. Yo pregunté lo que nadie había preguntado directamente. ¿Por qué mantenerlo vivo? Nadie respondió de inmediato. Fue Varela quien habló primero, después de un silencio incómodo. Porque no podían matarlo. Pasamos 4 días más en el sitio después de esa primera jornada en la cámara profunda. Durante ese tiempo, el equipo regresó 2 veces más con equipos de documentación adicionales que yo pedí a la empresa. También pedí análisis de las muestras que Varela había tomado de las cadenas. Los resultados de ese análisis llegaron después de que regresé a Mérida. Y no me los dieron a mí directamente. Llegaron a la empresa y yo los pedí de forma informal a través de un contacto. Lo que pude obtener fue parcial. El material de las cadenas no correspondía a ninguna aleación conocida en la base de datos del laboratorio que las procesó. El técnico que firmó el análisis lo catalogó como posible error de muestreo y solicitó una segunda muestra. Esa segunda solicitud nunca fue atendida porque para entonces el sitio ya había sido declarado zona restringida. Eso fue lo que ocurrió. Alrededor del día 16 desde el inicio de mi estadía en el sitio, llegaron personas que no formaban parte del equipo original. Eran 5 hombres, sin uniformes identificables, con vehículos sin placas reconocibles. Hablaron primero con Varela, luego conmigo. Me explicaron, de forma breve y sin hostilidad, que el proyecto pasaba a ser responsabilidad de otra instancia y que el equipo actual sería relevado. Le pregunté a quién representaban. Me dijeron que era una dependencia federal que prefería no identificarse en ese momento. No tenía forma de verificar eso, ni de refutarlo. Les dije que el equipo necesitaba tiempo para cerrar su documentación de forma ordenada. Me dijeron que la documentación quedaba bajo su custodia. Eso fue una discusión que perdí. Sofía fue quien más opuso resistencia. Argumentó que había obligaciones legales de notificación al INAH para cualquier hallazgo arqueológico en suelo mexicano. Los hombres escucharon y le dijeron que eso estaba siendo atendido. No dio más detalles. Sofía me miró cuando le dijeron eso, y yo no tuve nada útil que decirle. Nos fuimos en 2 días. Los hombres quedaron en el sitio. En los meses siguientes hice algunos intentos de seguir el rastro del asunto. El sitio quedó bajo una declaración de restricción de acceso que no aparecía en ningún registro público que yo pudiera encontrar. La empresa para la que trabajaba recibió una compensación por el abandono del proyecto de cantería, según supe por conversaciones internas.
Ningún especialista del equipo publicó nada sobre el hallazgo. Lo supe porque los busqué. Varela murió en 1998, en un accidente en carretera en Sonora. No tengo razón para atribuir ese accidente a nada que no sea lo que parece. Lo menciono porque es un hecho. Sofía se dedicó después a proyectos de arqueología en el sureste, con publicaciones regulares sobre cultura maya. Nunca publicó nada sobre el sur de Yucatán de 1994. La contacté una vez, en 2003. Me dijo que no tenía nada que comentar sobre ese periodo. Espinosa siguió en su universidad. Lo vi una vez en una conferencia en 2001. Hablamos brevemente. Me dijo que había revisado el texto del fragmento muchas veces y que su interpretación no había cambiado. Era una advertencia para quien llegara, no un registro histórico para quien ya sabía. Me dijo que eso le parecía lo más perturbador de todo. ¿Quién escribe una advertencia? Me preguntó, si no espera que alguien llegue eventualmente. No tuve respuesta para eso. Robles fue el más reservado de todos. No respondió mis intentos de contacto. Supe por terceros que había dejado el trabajo académico a mediados de los 90 y que vivía de forma privada en algún lugar del norte del país. No pude confirmar si eso tenía alguna relación con lo que vivimos. Lo que sé y lo que no sé. Sé que encontramos una cavidad de aproximadamente 3 kilómetros de profundidad en suelo yucateco, sin origen natural verificable y sin rastros de tecnología de perforación moderna. Sé que las paredes de esa cavidad habían sido trabajadas y que el trabajo no correspondía a ninguna técnica mesoamericana ni a ninguna otra cultura conocida. Sé que encontramos una losa con inscripciones que un epigrafista con experiencia no pudo identificar, y cuya traducción parcial contiene una descripción de un ser contenido deliberadamente. Sé que ese ser existía. Lo vi. Todos en el equipo lo vimos. Medía entre 3 y 3 metros y medio. Tenía estructuras que reconocimos como alas. Estaba encadenado con anclajes que perforaban la roca. Respiraba. Sé que quién o quienes lo encerraron tomaron la decisión de mantenerlo vivo. No sé si esa decisión fue tomada hace 1000 años o hace 1.000.000. No sé si la misma entidad que lo encerró sigue siendo consciente de su existencia. No sé si las cadenas que vimos son suficientes para contenerlo indefinidamente, y no sé qué ocurriría si no lo fueran. Lo que no sé es considerablemente más que lo que sé. No sé qué es. Espinosa tenía una hipótesis que encajaba con su campo de estudio. Varela tenía otra que encajaba con el suyo. Sofía tenía una tercera que evitaba deliberadamente las categorías religiosas. Robles se negaba a categorizar y prefería concentrarse en lo textual. Ninguno de ellos tenía razón completa, y ninguno estaba completamente equivocado. Lo que vimos no encajaba limpiamente en ninguna categoría disponible. No sé quién lo encerró ni con qué propósito definitivo. La hipótesis de contención me parece más sólida que la de castigo, pero no tengo evidencia para descartar ninguna. No sé si lo que encontramos sigue estando en el mismo estado. Han pasado 30 años. Si quienes llegaron después tomaron posesión del sitio, pueden haber hecho cualquier cosa. Estudios adicionales, intentos de comunicación, intentos de extracción, o simplemente lo que el texto parecía sugerir que era lo correcto. Dejarlo donde estaba. Hay una cosa que no he mencionado todavía porque no tiene una explicación que pueda formular con claridad. En nuestra última jornada en la cámara profunda, el día antes de que los hombres sin uniforme llegaran al campamento, me quedé solo en la cámara durante 15 minutos mientras el equipo subía por turnos. Era protocolo de seguridad que alguien permaneciera en cada nivel mientras otros subían. Me tocó a mí. Estuve parado a unos 4 metros del ser, con mis lámparas encendidas, esperando la señal por radio para empezar a subir. No sé si fue fatiga, no sé si fue la altitud, o más bien la presión de estar tan abajo. No sé si fue algo que realmente ocurrió,
o algo que mi cabeza construyó en ese momento. Lo que puedo decir es lo siguiente: los ojos del ser se abrieron, solo por un momento, solo lo suficiente para que yo los viera. Eran grandes, más grandes que los ojos humanos en proporción al rostro, y de un color que en la luz de mis lámparas parecía más claro que oscuro, casi traslúcido. No se movió, no hizo ningún sonido. Los ojos se abrieron, me miraron y se cerraron. Tardé varios segundos en reaccionar. Cuando llegó la señal por radio para subir, subí. No lo reporté al equipo esa noche, no lo reporté a nadie. Lo había empezado a procesar como algo que quizás no había ocurrido. Una ilusión producto del cansancio y la tensión acumulada. Durante años me convencí de que probablemente había sido eso, pero el detalle que no puedo resolver, el que sigo pensando 30 años después, es lo siguiente: cuando esos ojos se abrieron, no hubo sorpresa en ellos. No había desorientación, no había confusión de algo que despertara sin saber dónde estaba o cuánto tiempo había pasado. Lo que había en esos ojos, si es que puedo describir algo que vi en un instante y a 4 metros de distancia, era reconocimiento. Como si ya supiera que íbamos a llegar, como si nos hubiera estado esperando. Eso es todo lo que tengo para decir. No tengo fotos. Las que tomé fueron parte del material que quedó bajo custodia cuando nos relevaron del sitio. No tengo muestras ni documentos. Lo que tengo es lo que está en esta narración, que es mi memoria de esos 16 días, organizada lo mejor que pude después de 3 décadas de haberlos guardado. Si alguien lee esto esperando una resolución, una explicación definitiva, o una respuesta a las 4 preguntas que quedaron abiertas en esa cámara a 800 metros de profundidad, no la voy a dar. No porque no quiera darla, sino porque no la tengo. Lo que tengo es la certeza de que existe, de que mientras escribo esto, a varios kilómetros bajo la superficie del sur de Yucatán, hay algo encadenado en una cámara oscura, respirando, esperando. Y si las personas que llegaron después de nosotros tomaron alguna decisión diferente a la de dejarlo donde estaba, espero que hayan tenido razones muy buenas, porque quien lo encerró originalmente también tomó una decisión. No lo mató. Y eso, después de todo lo que he pensado sobre este asunto en 30 años, es lo único que me sigue quitando el sueño.